son vanidad. ¿Qué quiere decir la palabra vanidad en el contexto de Eclesiastés? Lo hemos visto más de alguna vez, creo, ¿cierto? La palabra vanidad viene de una palabra hebrea que significa vapor. Eso significa vapor, es vanidad, o sea, usted lo ve pero de pronto no lo ve. Hay algo que pasa, algo que no es para toda la vida, ¿ya? Y dicen que la adolescencia y la juventud son vanidad en ese sentido, de que es una etapa que pasa, ¿ya? Que es transitoria, a eso se refiere. Amén. Ya, dicho esto y apreciado este versículo, queremos decir lo siguiente: muchos padres viven con temor de estos días de la adolescencia y viven con terror, de hecho, con encontrarse muchas veces con este periodo, ¿ya? Dicen, pucha, mis niños, pero cuando sean adolescentes, yo no sé qué voy a hacer, ojalá que no se me revelen, y todos los fantasmas empiezan a aparecer de la adolescencia, porque pareciera que la adolescencia, ¿cierto?, es el periodo donde nacen todos los males que un padre pudiera encontrarse, ¿ya? De hecho, nosotros tenemos la triste realidad en Chile, creo que en muchas partes, obviamente, pero hablo de nuestro país, de que los grandes, digamos, delincuentes nacen en la adolescencia, ¿ya? Hay grandes íconos en la delincuencia que han sido precisamente adolescentes. Entonces, la adolescencia, hermanos míos, es donde despierta toda este ímpetu, ¿cierto?, de ser independiente, y por lo tanto muchas veces se convierte en un periodo difícil para los padres, difícil para nosotros cómo enfrentarlo, cómo tener sabiduría, si hago esto, si no hago esto otro, y todo aquello. Amén. Porque tenemos temor a enfrentarnos a este periodo que, según algunos, puede ser el más difícil de la crianza de los hijos. Amén. ¿Quiénes tienen hijos adolescentes aquí? ¿Sí? Nietos, dice la hermana, hijos adolescentes, ya somos varios. ¿Quién se cree adolescente? No, eso ya es otra cosa. Ya, vamos a entender un poco este periodo. Creo que el pastor Ted Tripp acierta mucho en cuanto a dar una pequeña pincelada a lo que es, a cómo es este periodo. Hay que entender de base una cosa: todos nuestros hijos son súper diferentes, cada uno de otro, ¿ya? O sea, usted no puede, o sea, equivocamos el camino cuando queremos poner un parámetro que es una persona. Por ejemplo, pucha, me gustaría que mi hija fuera igual que la hija de mi vecino, o que, pucha, que se portara a mi hijo igual que se porta el hijo del pastor, el hijo del fulano, y empezamos a tener parámetros, obviamente, que son terrenales, y no debemos hacer eso, porque primero debemos entender que cada individuo es diferente, cada realidad es diferente, y nosotros conocemos parte solamente de esa otra realidad, ¿ya? No conocemos a fondo esas otras realidades. ¿Ok? Así que debemos entender un poco este periodo. Para entender un poco este periodo debemos señalar que es un periodo, o son años de inseguridad. Hermanos míos, creo que hacemos bien cuando nosotros abordamos nuestra problemática con los adolescentes es refrescar nuestra memoria. Creo que es muy saludable, ¿ya? Porque nosotros a veces tenemos expectativas con nuestros adolescentes que nosotros, cuando fuimos adolescentes, ni siquiera podíamos cumplir, ¿entiendes? Ni siquiera teníamos, pero entonces necesitamos. ¿Por qué? Porque de pronto nos nacen expectativas sobredimensionadas, ¿ya? Y nos convertimos, y nosotros somos muy propensos por nuestra naturaleza pecaminosa a convertirnos en fariseos en cada área de la vida. Entonces estamos tratando de poner a nuestros adolescentes cargas que ni nosotros mismos ni pudimos llevar, ni estamos nosotros ahora dispuestos a llevar, ¿ya? Por lo tanto, debemos ser bíblicos, pero debemos ser sensatos en esa mirada. Son años, hermanos míos, de inseguridad, ¿ya? De inseguridad. Cuando nosotros somos adolescentes, hermanos, no somos ni adultos ni somos niños, ¿ya? Y ahí se produce un tremendo problema. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como padres queremos que se comporten como ya jóvenes, pues son grandes ya, ¿ya? Entonces, y cuando quieren hacer ciertas cosas decimos, oye, pero tú eres muy niño.
Entonces, muchas veces esa inseguridad la alimentamos nosotros con esta indefinición, ¿ya? Entonces, ellos no saben qué ser. Si niños, por una parte quieren ser niños y quieren ser eternamente niños, pero por otra parte se están dando cuenta de que necesitan reaccionar ante la vida como adultos. Entonces, nosotros muchas veces, en vez de ayudar en ese periodo, empeoramos ese periodo, complicándole más el terreno, ¿ya? Y metiéndolo más en esta duda permanente que tienen los jóvenes de no saber cómo actuar en la vida, ¿ya? Yo mismo me acuerdo que yo, cuando ya entré a los 12, 13 años, yo ya quería, de hecho, empecé a comportarme en la mayoría de mis facetas de mi vida como adulto, ¿ya? Pero a mí me encantaba ver monitos, por ejemplo, y me daba vergüenza que me pillaran viendo monitos, ¿ya? Una vez mi cuñado me empezó a molestar y a burlarse de mí porque estaba viendo Alicia en el País de las Maravillas. Y yo veía y yo decía, no, es que estoy viendo nomás. O sea, como... me topé con esta película, ¿no? Y la verdad que estaba fascinado viendo la película, ¿ya? Pero entonces uno se encuentra en este periodo de la vida con no saber cómo actuar, no saber cómo responder, no saber en realidad, y eso genera mucha inseguridad, mucha inseguridad. Todas esas dudas, si lo estaré haciendo bien, si lo estaré haciendo mal, yo creo que así es, yo creo que así no es. La inseguridad es parte, obviamente, natural de este periodo, ¿ya? El joven no es niño ni adulto, no sabe cómo actuar, esencialmente por las expectativas que muchas veces nosotros mismos tenemos de ellos, ¿ya? Nosotros mismos muchas veces tenemos expectativas distintas, ¿ya? Y nosotros debemos estar conscientes de que están en ese periodo de inseguridad. Ni usted ni yo podemos generar más inseguridad en ese periodo que ya está lleno de inseguridad. Y seamos honestos, en la adolescencia en realidad no sabemos mucho, y perdónenme el buen chileno, para dónde va la micro, ¿ya? Porque necesitamos orientación y hay una permanente lucha ahí en términos de seguridad. No sabemos cómo enfrentar la vida, muchas veces no sabemos cómo actuar en la vida, no sabemos de qué manera cumplir las expectativas que nuestros padres tienen hacia nosotros, ¿ya? Ahora, eso obviamente dentro del contexto de padres que buscan cosas en su adolescencia, o sea, le plantean expectativas, porque hay hogares en donde simplemente el niño desde su niñez es descuidado por los padres, entonces se crían como sea. Entonces eso ya no podemos hablar de que están inseguros porque no pueden cumplir las expectativas, sino que ellos ya están absolutamente sueltos a su propio corazón rebelde, ¿cierto? Entonces, una característica de este periodo es que hay mucha inseguridad. Los adolescentes presentes avalan eso. Hay mucha inseguridad de no saber cómo reflauta hacer, ¿cierto? Cómo hacerlo, qué hacer, ya, mucha inseguridad. Bueno, en mi propia vida lo vi eso en mi adolescencia. Ahora, esto también es importante, es un periodo donde hay mucha vulnerabilidad. ¿Qué significa vulnerabilidad? Mucha influencia. Hermana, una consulta, adolescencia, ¿qué edad? Bueno, adolescencia joven o juventud. El pastor Tripp es bien simple, desde la pubertad, o sea, 12 años, hasta cuando se van del hogar. Ahora, algunos se van a los 30 años, entonces. Pero obviamente quiere reflejar un marco. Ahora, nosotros sabemos, conocemos a nuestros niños. Hay quienes se han criado con mayor inocencia, por lo tanto se prolonga mucho el tiempo de su adolescencia y de su juventud, y hay otros que se les acorta un poco ese periodo porque digamos es como que se les empuja a vivir como adultos muy temprano, ¿ya? Pero yo creo que es bueno estimarlo hasta los 21 años, que no es la mayoría de los 21 años, ¿cierto? ¿Sí? 18, es verdad que cambió. Antiguamente era hasta los 21. Ya. Pero es más o menos esa edad. Ahora,
No obstante, nosotros como observadores de nuestros hijos sabemos que aunque tenga 25 años y se comporta como un adolescente, debemos entender que también lo más probable es que esté viviendo problemáticas propias de un adolescente, ¿ya? Porque aún cuando somos adultos nos comportamos como adolescentes, ¿ya? Y eso es porque muchas veces no hay... Pero hay mucha inseguridad y también hay mucha vulnerabilidad. ¿Por qué? Por el hecho de que en este periodo los adolescentes están buscando fijar un rumbo a su personalidad. O sea, ¿quién soy en la vida? ¿Ya? Porque yo soy, claro, soy Juan Jara, pero ¿quién soy en la humanidad, como individuo? Entonces yo en mi adolescencia empecé a buscar identidad. Y digo, a ver, ¿qué hago en la vida? Y en ese periodo uno es absolutamente vulnerable. ¿Por qué? Porque está absorbiendo influencias. Entonces empieza a escuchar música, qué sé yo, hip hop, y le gusta el hip hop, y está recibiendo esa influencia, y le gusta, y se va por ese camino. ¿Por qué? Porque él está definiendo qué es ser en la vida, qué es su identidad. ¿Me entiendes? Entonces algunos optan por tal camino, por otro camino. Yo me acuerdo que me gustó mucho cierta música y me caminé por el rumbo del hipismo, ¿ya? En mi adolescencia. Me convertí en un hippie. En ese tiempo de los 80, cuando hubo un renacer hippie, entonces, obviamente me imagino yo que tenía en algunas esferas de mi vida era bastante ridículo, pero era mi identidad. Era mi identidad. Y empecé a creer cosas, a postular cosas, que la libertad era el fin último del ser humano y esas tonteras. Después me abracé un poco la política. ¿Por qué? Porque me encantaba eso, no, porque estaba de alguna u otra manera buscando alguna identidad en la vida. Ahora, gloria al Señor que Él me rescató luego de eso. Amén. Y Él me ayudó a entender que ninguna ideología en este mundo se compara con lo que Cristo entrega. Amén. Entonces, pero uno está en un periodo de búsqueda de qué es lo que soy en la vida. Y no estamos hablando de profesión, sino que de individuo, ¿ya? Entonces, en ese tiempo somos sumamente vulnerables. Y ahí vienen las influencias de los amigos, de las amigas, que muchas veces escuchan más a los amigos que a los papás. ¿Por qué? Porque están en un periodo de vulnerabilidad. Están absorbiendo influencia de afuera. Porque están tratando de definirse en la vida qué son, cómo son. ¿Entienden? El problema se suscita en el hecho de que este es un periodo de inestabilidad, de ansiedad, de vulnerabilidad, pero al mismo tiempo ellos tratan de establecer una personalidad independiente, están en esa lucha de querer ser algo o alguien en la vida, o ser, digamos, tal o cual individuo con cierta personalidad. Y en este periodo de tratar de fijar su personalidad hay mucha vulnerabilidad, hay mucha inseguridad, y que el diablo aprovecha este tiempo obviamente para bombardear de influencia a veces absolutamente diabólica o negativa los corazones de nuestros adolescentes. Amén. Pero es un periodo donde el adolescente quiere ya experimentar esa gran vivencia de ser un individuo, de que ya no me digan lo que hacer si yo sé lo que hacer. ¿Y por qué es tanto ese bichito de yo sé lo que hacer? Es porque en ese periodo nosotros estamos comenzando nuestro proceso hacia la independencia de vida, hacia el ser un individuo autónomo, independiente. ¿Me entienden? Entonces, de verdad, ya queremos saber las cosas, pero es el periodo en que más nosotros necesitamos guía e instrucción. ¿Sí o no? Nosotros, bueno, y adolescentes, escuchen esto. Nosotros cuando llegamos a la edad de adultos, y por favor, aválenme o contrario, cuando nosotros llegamos a una edad de adulto y nosotros miramos hacia atrás y miramos decisiones que tomamos o cosas que hicimos, y ¿saben lo que muchas veces decimos? ¡Qué estúpido fui! Oye, ¿cómo podía pensar así? ¿Por qué mi papá no me dijo nada? ¿Y cómo me vestía?
oye, me juntaba con este, y uno empieza a pensar cosas que hacía en la adolescencia con completa seguridad, con bandera en alto, pero que al final, cuando uno llega al periodo de la madurez, se da cuenta de que fueron cosas que no tenían razonamiento, no tenían lógica. ¿Por qué? Porque vuelve a repetir la Biblia, la adolescencia es vanidad, es una búsqueda de identidad, es un periodo de inestabilidad, de vulnerabilidad, en donde nosotros nos agarramos de la primera micro que pase y nos identifique, ¿ya? Hasta donde nos lleve. Y empezamos a luchar con cosas y que muchas veces no entendemos. Entonces, obviamente estamos en ese periodo de tratar de fijar nuestra individualidad, y es donde más necesitamos dirección, y es donde más también nos resistimos cuando nos sentimos acorralados. Y cuando los papás nos dicen, mira Juan, tienes que hacerlo así, Juan, no hagas eso, Juan, mira, ¿hasta cuándo va a ser Juan? Y cuando nos sentimos acorralados, ya yo sé qué hacer. No me digan nada, y nos aislamos, nos encerramos en la pieza y nos vamos solos, nos vamos para allá y salimos y no llegamos. Y todas esas conductas obedecen al hecho de que estamos en un periodo de búsqueda, obviamente, de identidad, y toda la pecaminosidad del corazón comienza, obviamente, a generarse ahí malas conductas. Pero debemos, esto lo planteamos en el sentido de que nosotros debemos entender en qué proceso están. Ya no de justificar ni la conducta ni nada de eso, sino que entender en qué proceso uno está cuando es adolescente. Está en un periodo de búsqueda, de entender quién soy, de entender para dónde quiero ir en la vida, qué es lo que quiero creer, qué es lo que no quiero creer, qué es lo que acepto, qué es lo que no acepto. Entonces muchas veces en esta lucha, digamos, del corazón interna, nosotros los padres necesitamos entender en qué pie están los adolescentes. Si hay una cosa que necesitamos entender, es que es un periodo en donde ellos están llenos de ansiedad, llenos de inestabilidad, llenos de vulnerabilidad. Por lo tanto, es un periodo donde más se necesita dirección. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o acotación respecto a esto antes de pasar al otro punto? La hermana Ana. Usted habla de que en ese periodo ellos como que buscan su identidad. También entra, obviamente no en los hijos del Señor, pero en general en la adolescencia, cuando se empieza a sentir que es niña, si es hombre. Cuando empieza a sentir que es niña y no es hombre, sí. Lo que pasa es que se refuerza mucho en la adolescencia. ¿Por qué? Porque la adolescencia... A ver, ¿cuándo empiezan los grandes ideales en la vida del ser humano? Los idealistas, la juventud. En la adolescencia empezamos a ser idealistas. ¿Qué significa ser idealista? Es pensar que la vida tiene que ser así y asá. Entonces, en la adolescencia planteamos los grandes ideales. Ya todos nos convertimos en idealistas. Ya algún adolescente para decir, yo solito en mi cuarto nomás y yo solo en la vida. Bueno, eso es un idealismo, ¿cierto? Ese es un ideal. Ese es mi ideal de vida. Ya, solito sin que nadie me moleste, eso es un ideal. Entonces nos clavamos en los ideales. Y sí, pues, lo que pasa es que yo creo que la mayor parte de la influencia viene en la adolescencia. Influencia de todo tipo. No solamente en términos verbales, cuando los amigos los influencian con ciertas ideas, sino que también en términos visuales. Ya la pornografía, todo aquello, toda la invasión que tenga el corazón del joven lo influencia a ir definiéndose y decir, mira, no, yo, y además el idealismo, dice, no, yo creo que yo me siento mujer y quiero ser mujer y estamos en libertad, y ahí entra el asunto de la libertad, ¿no? Y la libertad de opinión, ¿me entiendes? Todo el idealismo ayuda a cuajar esta idea pecaminosa de rechazar el diseño de Dios. ¿No? Sí, lo que pasa es que me pasa a preguntar porque lo que esto de la ideología de género plantea, es que
el joven o el ser humano está en constante, digamos, como rechazo de alguna forma a su naturaleza. En este caso, el hombre no puede determinarse si es hombre hasta cuando él ya decida en una edad más adelante o la adolescencia que es hombre en general. Pero eso en realidad lo que está haciendo es trastocando o está degenerando el diseño bíblico de lo que es el hombre y la mujer. Entonces, que sí hay ideas, como dice usted, que el mundo está de alguna forma tirando o influenciando a nuestros hijos, pero nuestra labor como padre es inmediatamente reforzar el diseño bíblico, lo que Dios ha determinado. Vamos a dar un ejemplo. En Santiago, por ejemplo, usted pasa por afuera pasa cerca de un colegio básico y no ve situaciones extrañas, pero pasa por fuera de un liceo y ve relaciones homosexuales entre estudiantes. ¿Entiendes? Ese es un dato bueno para entender cuándo empiezan no solamente a recibir esta influencia, sino que a comenzar incluso a tener dudas de su propia identidad. Como dijimos, ellos tratan de fijar su identidad. Entonces, si de alguna manera ellos entienden que así debe ser, y sumando a ello hay rebelión en el corazón y hay otro contexto, bueno, nosotros los cristianos no debemos tampoco pensar que nuestros hijos están libres de en esta búsqueda de identidad lanzarse al pecado. No, todo lo contrario, debemos subir más nuestros estándares y percepción espiritual de nuestros hijos. Pero es la edad donde se fijan los caminos en la vida, digamos, donde van buscando su identidad, cuajando su identidad y como que ya van ellos abriéndose a la influencia, o nosotros abriéndonos a la influencia externa, ya no solamente del papá o de la mamá, sino que externa para decir, no, yo creo esto, papá, está bien, hacer, respeto tu opinión, pero ahora yo creo esto. ¿Ya? Y en la adolescencia comienzan a fijarse ese tipo de situación. ¿Amén? ¿Alguna otra antes de seguir al otro punto? Ya, hablemos ahora de la rebelión. Debemos entender bien este periodo y parte de este periodo que a todos nos toca vivir de alguna manera es el tema de la rebelión. Y seamos honestos, la mayoría de los papás tenemos temor de la adolescencia por esto mismo, que se van a poner rebeldes los cabros y se van a ir de la iglesia, ¿cierto? Y se van a dejar el evangelio y un montón de fantasmas comienzan a rondar nuestro corazón y temores, obviamente, como padres que amamos a nuestros hijos y queremos saber cómo, obviamente, enfrentar este tiempo que también de alguna manera es característico por la rebelión que se nos suscita. ¿Ya? Perdónenme si en muchos casos pongo ejemplos personales, pero no tengo otros ejemplos que dar, y prefiero echar manos a eso, digamos que otra cosa. La rebelión en la adolescencia puede tener dos motivos. Primero, muchas veces la rebelión en la adolescencia son intentos mal dirigidos de establecer su propia personalidad. ¿Ya? Por ejemplo, en la adolescencia hay niños que son tímidos y nosotros dale con tirarlos al escenario para que hagan todo, ¿me entiendes? Entonces en esa búsqueda de no, pues que yo soy así, papá, y debemos entender bien cómo son ellos. Entonces muchas veces en ese empujarlos hacia hacer algo que no son, muchas veces causamos o se generan en los corazones de los muchachos rebelión, ¿cierto? Entonces muchas veces esa rebelión, que es rebelión, digámoslo, ¿amén? No es que sea una rebelión buena y una rebelión mala, es una rebelión. Nosotros nos rebelamos porque muchas veces reaccionamos a estos, reaccionamos en mal ante eventos que atentan contra nuestra personalidad, ¿ya? Que atentan contra nuestra personalidad.
cuando nosotros en la adolescencia, qué sé yo, somos más formales para vestirnos y darles con ponernos dentro chaquetas fosforescentes y pantalones rojos. Es una cosa que no. Entonces, muchas veces eso despierta la rebelión que hay en el corazón, ¿ya? Y eso es a veces por no entender, digamos, que están fijando su personalidad en búsqueda de aquello. La ropa es típico el tema de la ropa en la adolescencia. Yo, en mi propio caso, yo cuando me volví un poco hippie a los 12, 13 años, yo recuerdo que trataba de vestirme como hippie. Imagínense un niño bajo recursos tratando de disfrazarse de hippie. Entonces, echar mano a lo que haya. Y ahora pienso y digo, oye, acto ridículo debo haberme visto. Entonces, pero yo con toda la personalidad me vestía así, ¿ya? Y mis padres, me acuerdo que siempre me reprochaban eso, ¿y por qué te vestías así? Mira esa camisa como la mía, ese pantalón que te pusiste y se lo había botado y tú lo recogiste de nuevo. Entonces, ¿por qué? Y yo me enojaba y me rebelaba eso, ¿ya? Ahora, mi rebelión estaba muy mal, ¿ya? Pero obviamente mis padres desconocían el hecho de que yo estaba tratando de buscar algún tipo de identidad en la vida, ¿ya? Entonces, también necesitaba en ese momento dirección de parte de ellos, orientación, dirección. Eso es, digamos, son ocasiones cuando despierta la rebelión en nuestro corazón cuando somos adolescentes, pero en otras ocasiones la rebelión que se despierta en la adolescencia es una rebelión que está aletargada, está ahí latente desde la niñez, porque nosotros, digamos, hemos hecho mal nuestra labor como niños, o sea, cuando ellos son niños, como padres. Hemos aplicado mal disciplina, hemos equivocado nuestra forma de enseñarles, de formarlos. Y ellos van cultivando en su corazón rebeldía. No se muestra cuando niños hacen las cosas con ceño fruncido, medio enojados, las hacen. Pero cuando llegan a la adolescencia y comienzan a tener un espíritu independiente y resolución para marcar su propia identidad como individuo y que entienden que ya son un individuo, entonces comienza a despertar la rebelión. No voy a dar mi caso porque no es mi caso, pero voy a dar un caso muy conocido públicamente, pero que yo conocí, no de cerca, pero vivía allá mismo, en Puente Alto. Nosotros conocíamos mucho a esta niña que corría detrás de las micros, yo era de Puente Alto. Y siempre, bueno, más de alguna vez la vi correr detrás de las micros, ¿cómo se llama la maratonista? Erika Olivera. Yo cuando grande supe que ella era hija de un pastor. Y Erika Olivera después yo la conocí corriendo detrás de las micros, pero ella se convirtió en una gran atleta en Chile, por causa de lo mismo. Y cuando era grande ya ella se fue de la casa y mandó a la punta del cerro a sus padres. Su papá era pastor, era parte de la iglesia. Y ella cuando grande, digamos, dio su testimonio de por qué lo hizo. Y era porque, claro, había un cuadro de maltrato psicológico y físico dentro de su hogar. Y todo era en virtud de que ella tenía que comportarse como, ¿cierto?, que era cristiana. Y entonces, había un tratamiento en su niñez severo de su conducta. Hemos hablado harto, ¿cierto?, de la conducta versus orientar el corazón, pastorear el corazón. Entonces, estos padres hicieron un daño profundo en su vida, y toda esa rebelión cuando niño no se nota, pero cuando ella fue adolescente, ella simplemente se fue del hogar. Entonces, ¿cómo? Y ahora, eso es un caso extremo. Pero a lo que yo voy es el hecho de que muchas veces esta rebelión que se genera a los adolescentes es el resultado de nuestro mal trabajo cuando son niños, ¿cierto? Cuando son niños. Por ejemplo, voy a poner varios ejemplos. Nosotros necesitamos tener cuidado cuando reprendemos a nuestros niños en público. Cuando permanentemente y persistentemente le causamos vergüenza pública a ellos.
porque se quedan callados nomás. Pero eso van albergándolo en el corazón, albergándolo en el corazón. Tengamos cuidado cuando nosotros los degradamos. Oye, que soy tonto. ¿Cómo voy a ser tan tonto? Y empiezan a creer que son tontos. ¿Entiendes? Pero eso lo van albergando en su corazón ira y muchas cosas. ¿Ya? Burlarse de los hijos. ¿Ya? Yo he visto papás burlarse de los hijos. Compararlo. Podría haber sido como el Carlito de mi vecino, ¿cierto? Que ese sí que es obediente. Tú no, soy un burro. Y todas esas cosas, claro, ellos calladitos, agachan el moño, pero esas cosas van siendo guardadas en el corazón. Guardadas en el corazón. Yo creo que está muy conectado a lo que el apóstol Pablo dice cuando nosotros provocamos a ira a nuestros hijos. A veces esa ira no se gatilla de inmediato, pero cuando llega el periodo de la adolescencia y está esa percepción de que soy un individuo, entonces esa ira se explota. Explota. Entonces tengamos cuidado como padres de nuestra crianza ya cuando son niños, ya porque nosotros podemos ser, muchas veces estamos gatillando o estamos albergando en sus corazones esta ira que después en la adolescencia se refleja como rebelión. Hay otras rebeliones que tienen otras muchas causas. ¿Ya? Hay otra rebelión que tiene que ver con la causa de no aceptar mi vida como es. Yo tal vez viví ese tipo de rebelión. Yo a los 13 años me puse un rebelde de porquería, pero rebelde. Y yo después, cuando adulto, sacando conclusiones, yo llegué a la conclusión de que yo llegué a aborrecer el sistema de vida que tenía y le echaba la culpa a mis papás, ¿ya? Porque ellos, mis papás, se gastaba toda la poca plata que ganaba y nos tenía en la pobreza y todo lo que me decía cuando niño que me iba a regalar, después descubrí cuando llegué a la adolescencia y me di cuenta cómo era el mundo, que no eran mentiras, pero eran puras fantasías nomás, ¿ya? Que me iba a regalar esto y realmente no tenía ni una chaucha para regalármelo, y toda esa cosa me empezó a cultivar en mi corazón rebeldía, y yo llegué al punto, con vergüenza lo digo, de aborrecer a mi padre en un tiempo por eso. ¿Me entiendes? Aborrecerlo. ¿Por qué? Porque yo en mi corazón me rebelé contra todo lo que Dios permitió en mi vida. Yo no sé, nadie me enseñó a mí que el diseño de Dios aún contempla el tipo de existencia que tenemos. O sea, yo me habría gustado, aunque el Señor no lo permitió por algo, ¿cierto? Pero me habría gustado que alguien, por ejemplo, estuviera ahí, me habría dicho, no importa, Juan, así, bueno, tal vez así es tu papá necesita a Cristo, pero en esa situación en que está, ámalo, es la autoridad que Dios puso ante ti, respétalo, hónralo, ¿me entiendes? Dirección, orientación, guía. Pero cuando no hay eso, uno se revela y dice, ¿cierto?, a la punta del cerro con la vida, y voy a hacer lo que quiero en la vida, y en vez de estudiar y ser alguien, voy a meterme a la música y voy a meterme porque yo, y empieza uno a divagar en toda esta vanidad que es el periodo de la adolescencia, con todos los idealismos que se empiezan a formar, y eso es rebelión. Y esa es otra causa, ¿cierto? Que es una causa que tiene que ver con yo rechazar el modelo que Dios me permitió en mi vida. ¿Bien? Entonces, no sé cuál es la causa o la experiencia tuya como adolescente. Ya no sé si estás viviendo un periodo de rebeldía o se ha suscitado rebeldía en tu corazón. No sé cuál es la causa, pero sí, por mi propia experiencia y por lo que la palabra del Señor nos enseña, es que en tu situación necesitas que Dios te guíe. ¿Ya? Que Dios te guíe. Y para que Dios te guíe, Dios generalmente usa a tus padres. Yo, con todo lo equivocado que estaban mis padres, yo debía haber hecho caso a mis padres. De verdad, desde los 45 años lo digo. ¿Ya? Yo, de todo lo equivocado que mis padres vivían muchas veces, yo debía haber escuchado más a ellos.
¿entiendes? Yo debería haber escuchado más a ellos. ¿Por qué? Porque el Señor puso esas autoridades frente a mí y debía haber sido más sabio Obviamente cuando ellos fueron salvos, nosotros nos reconciliamos, yo pedí perdón a mi padre explícitamente por aquello y de ahí para adelante vivimos una relación de mucho amor, amén, entre mi padre, mi mamá y mi papá y nosotros, ¿ya? Pero la experiencia, esa herida que quedó, a veces esas heridas quedan, ¿cierto? Esas cicatrices quedan, amén, para recordar nuestros pecados y de dónde nos sacó el Señor, amén. Pero nuestros adolescentes pueden evitar eso y nosotros pudiéramos, si el Señor lo permite, evitar esas cosas en nuestros adolescentes, amén. Es el momento, adolescentes, es el momento en que más resistimos al consejo, pero paradójicamente es el tiempo en que más necesitamos consejo. Ahora, ¿cómo hacer convivir esas dos cosas? Que el Señor nos ayude. Amén. Porque ambas cosas son una realidad. Es el periodo donde más resistimos, donde más sale la frasecita, oiga, si yo sé lo que hacer. Oiga, nadie me entiende. Si yo sí que entiendo las cosas, ahora los demás no me entienden ni entienden. ¿Ya? Pero donde más nos equivocamos, en la adolescencia. ¿Y alguna pregunta con respecto a esto antes de pasar al último ya punto? ¿Alguna acotación? ¿Alguna observación? ¿Preguntas? Hermano Juan, usted lo mencionó en su presentación, de que el tema de la adolescencia, como usted hablaba, que es un tiempo más o menos que transcurre de los 12 años, bueno, algunos dicen que hasta los 17, hasta los 18. Ese es un tema complejo porque, ¿en qué sentido? Es que Romano habla de la influencia que está teniendo en el mundo. Y precisamente Pablo dice, no me quiere influenciar por el mundo, ¿cierto? Sino que quieren impuestamente y sean renovados justamente por la palabra del Señor, para que sepan cuál es la buena voluntad agradable. Como usted muy bien decía, en el tiempo de la adolescencia es cuando más ayuda y consejería y dirección necesitan nuestros jóvenes, y obviamente es cuando más se oponen a esa dirección, por nuestra naturaleza caída, obviamente. Pero este problema, si se puede decir, o esta dificultad o esta guerra que se produce en nuestros hijos adolescentes o en los jóvenes en general, principalmente radica porque en la niñez hubo un descuido, nosotros decíamos niñez, hubo una mala dirección. Y esto se comprueba, por ejemplo, en la vida de Timoteo. Pablo hablando de él, recordaba o ya hace una manifestación de las características del último tiempo del hombre. ¿A qué niveles va a llegar de depravación y conducta? Bueno, y Pablo habla en 2 Timoteo 3 que serán hombres avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Qué terrible, qué miedo. Llegar a ese nivel de conducta y que Dios nos ayude a nosotros como padres a que nuestros hijos puedan conocer la verdad, porque Pablo le dice a Timoteo, pero tú, dice, desde pequeño, desde la niñez, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Entonces, y habla y reconoce a su abuelo y a su madre de que hicieron un trabajo extraordinario. ¿Cuál fue este trabajo? Enseñar desde pequeño las escrituras, de rogar a Dios para que eso provoque un fruto en ellos. Amén. Y el conflicto no sea tan grande en la adolescencia. Amén. Amén. Luego vamos a hablar acerca de esa, justamente de la influencia, de las metas, ¿cierto?, que tenemos nosotros en la crianza, ¿ya? O cómo proceder en aquello. Sí, hay muchas, en realidad si uno empieza a barajar causas de por qué se rebelan o por qué nos rebelamos, siempre quiero ponerme por qué nos rebelamos cuando adolescentes, hay muchas causas. Y cada uno debe buscar sabiduría para entender. Ya yo, por ejemplo, conocí la experiencia de una persona, de alguien que vivía siempre en permanente rebelión con su madre, porque
digamos, inconscientemente reaccionaba al trato que su madre tenía con su padre. ¿Entiende? Entonces, como ella valoraba mucho a su padre, entonces eso le llevó a ser rebelde con su madre. Entonces, todas esas cosas tienen mucho que ayudarnos para buscar sabiduría y entender como padre dónde puede estar. Pero lo que sí, siempre el asunto está en el corazón. Es que hay que ir al corazón, ¿ya? Los mayores problemas siempre van a estar arraigados en nuestro corazón. Ya, ¿alguien más antes de ir al otro punto? Si no, vamos a ir a las metas de la crianza en este periodo. Vamos a Proverbios capítulo 1. Hay 3 metas por lo menos que nosotros tenemos como padres en este periodo de crianza. Me gustaría que algún adolescente hablara, pero sé que los adolescentes no hablan en público. Bueno, hay algunos que hablan más, pero no representan la mayoría. Ya. Dije Proverbios 1, ¿cierto? Proverbios capítulo 1. Y nuestro texto está ahí desde el verso 7 hasta el 19. 3 cosas, 3 fundamentos para la vida en cuanto a nuestra crianza en el periodo de la adolescencia. Primero, el temor de Dios. Versículo 7, ¿qué dice? Amén. Los insensatos desprecian la sabiduría. Lo primero que debemos fomentar, instruir como fundamento para la vida de nuestros adolescentes es que el temor de Dios, que tengan temor de Dios, ¿ya? Es necesario en esta etapa, donde comienza el camino hacia la independencia, que ellos deben temer a Dios, que ellos deben entender que deben temer a Dios, ¿ya? ¿Por qué? Porque nos suele pasar en la adolescencia que comenzamos a considerar un poco menos lo que dice el papá. ¿Cómo enfrento eso? Que aunque a veces dudan de lo que yo puedo decir, pero yo debo fomentar el hecho de que no deben dudar de lo que Dios puede decir. ¿Entienden? De lo que Dios puede decir. El temor de Dios es importante. Motivarlos hacia un sentido de asombro y de reverencia hacia nuestro Dios. Ellos deben entender que Dios es majestuoso, Dios es glorioso, Dios es soberano, Dios es grande. Hermanos, Dios es tan grande, es tan maravilloso, y ese sentido de asombro nuestros adolescentes deben entenderlo y conocerlo. ¿Cómo se hace eso? En nuestras conversaciones. La pregunta: ¿ustedes conversan con sus hijos adolescentes? ¿Adolescentes ustedes conversan con sus padres? ¿Son un poquito más de adolescentes? ¿Con sus padres jóvenes? La conversación es muy necesaria, ¿ya? Necesitamos conversar cada día más. Aún en la mesa, cuando nosotros nos ha tocado la ocasión de conversar todos en familia en la mesa, muchas veces hemos planteado temas que tienen que ver con cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Increíble. Tan grande es Dios, tan incomprensible. Entonces, cuando ellos cultivan esa idea de asombro ante Dios, eso le ayudamos a fomentar el temor de Dios. Otra cosa, fomentar en ellos que entiendan que somos nosotros responsables moralmente frente a su soberana autoridad. ¿Ya? No solamente ellos van a responder a los papás, sino que a Dios. Dios es el juez de todas las conciencias, primero que todo. ¿Ya? Es posible que ellos estén incómodos o rebeldes con algo que el papá dijo, pero si ellos entienden en su conciencia que a pesar de eso ellos van a enfrentar a Dios o son responsables ante Dios, es como decía Eclesiastés: anda en los caminos de tu corazón, toma el placer, haz lo que quieras, haz lo que te guste, pero ten conciencia de una cosa, que de todas las cosas que hagas Dios te va a juzgar. ¿Ya? Una conciencia delante del Señor. Adolescentes, queridos, ustedes son responsables ante Dios. Yo sé que muchas veces tienen problemas con los papás y de que no les gusta lo que ellos dicen o lo que opinan o lo que plantean,
Pero a pesar de eso, hay un Dios por sobre sus padres al cual nosotros somos responsables, incluso los papás. Y nosotros tenemos que dar a Él como soberana autoridad cuenta. ¿Sabe? Ayer lo conversamos en la familia. ¿Sabe de qué nos va a juzgar Dios? ¿Sabe por qué nos va a juzgar Dios? Por nuestras obras. A los cristianos también nos va a juzgar por nuestras obras. Eso significa por lo que hacemos en la vida. Tú has hecho cosas malas, has sido rebelde, Dios te va a juzgar por eso. Debes estar consciente. Me gustó algo que dijo el pastor Tío ahí, que lo menciona, no me acuerdo en qué contexto, pero dice que le mencionó a su hijo, creo que ha visto estos cartelitos que aparecen en los autos donde dice: sonríe, Jesús te ama. ¿Ya? Él dice, debiera haber abajo otro cartelito que dijera: tiembla, Dios te va a juzgar. Porque la verdad es esa. Sí, Dios te ama, pero te va a juzgar. ¿Me entiendes? Te va a juzgar. Y ahí no es un castigo como nosotros los padres, que muchas veces nos equivocamos de la forma en que castigamos y el por qué castigamos, pero Dios no se equivoca. Es un juez justo. Amén. Entonces, nosotros somos responsables ante Dios. Que nuestros hijos aprendan, por ejemplo, a leer. Es una recomendación muy buena que lean los profetas. En los profetas menores y mayores está todo el trato que Dios tiene con su pueblo rebelde, ¿ya? Donde el juicio es severo muchas veces. La instrucción, no solamente el temor de Dios, la instrucción, versos 8 y 9, que dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Niños, no menosprecien, escuchen. Mi pregunta es: ¿por qué Salomón dale con esta cuestión de escuchen, sigan, no desprecien, no menosprecien? Porque uno es así cuando es adolescente. ¿Y cuántas veces dejé a mi papá hablando solo? ¿Por qué? ¿Cierto? Que hable. Y nos hablan y nos encerramos en la pieza, y en la pieza decimos: ya, que hable más, que hable. ¿Por qué uno menosprecia tanto como adolescente la voz del papá, de la mamá? ¿Por qué? Porque es normal en la adolescencia que este pecado aflore. ¿Entiendes? Este pecado aflore. Ahora, ¿qué dice el Señor? Que nosotros debemos oír la instrucción de nuestros padres y no despreciar la dirección de tu madre. ¿Qué nos impide escuchar a nuestro padre? ¿Qué nos impide apreciar la dirección de la madre? ¿Qué nos impide? ¿La diferencia generacional? La rebeldía. Es el pecado. Hijos, es el pecado nuestro el que nos impide hacer lo correcto. Punto. Y sobre ese pecado Dios nos va a juzgar. Entonces, cuando Dios nos llama a oír a nuestro Padre, está hablando de que tú tienes que confrontar ese pecado de orgullo y decir: voy a escuchar a mi papá. En realidad no estoy muy de acuerdo, pero ya, papá, ponete una meta, adolescente, hijo. Ponete una meta. Ponte la meta de escuchar más a tu papá, escuchar más a tu mamá. Ponte la meta. Si tienes problemas con cómo tu mamá te dice las cosas, porque a veces los padres cometemos errores en eso, ¡ay, bruto! Entonces apela a la autoridad. A la autoridad se apela, no te rebeles, apela a la autoridad. ¿Sabes qué es apelar a la autoridad? Bueno, en Daniel capítulo 1 hay un buen ejemplo. ¿Se acuerda cuando a Daniel le sirvieron comida que él como judío no comía? ¿Y quién se la sirvió? El emperador. Y además encima era Babilonia en ese tiempo. Decirle no al emperador era... Pero él apeló respetuosamente, con mucho amor. Tú puedes decirle a tu autoridad, a tus padres: papá, ¿sabes qué? ¿Pudiera yo
hacer esto y después, ¿me entiendes? Apelación. Y eso tiene que ver con nuestra comunicación permanente. Entonces, un llamado de Dios a nosotros es obviamente a tener buena comunicación con nuestros hijos, pero un llamado de Dios a los hijos es a escuchar a los padres, a seguir su dirección. ¿Por qué? Porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. ¿Qué era un adorno de gracia? ¿Qué era un collar a tu cuello en ese tiempo? Era se consideraba una persona decorosa, ¿ya? Y el decoro tiene que ver con el orden. Tu vida va a estar más ordenada, tu vida va a estar mejor dirigida cuando tú escuches la instrucción de tu padre y aprecies la dirección que te da tu madre, ¿ya? Nosotros como padres sabemos que tú eres un individuo y que tú un día vas a tener que tomar tus propias decisiones, pero mientras estás bajo nuestras autoridades, ¿cierto? Queremos guiarte y darte la mejor orientación, ¿ya? Y tercero, es el que nuestros hijos deben apartarse de las malas juntas. Adolescentes, escuchen esto. Hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, verso 10, no consientas. No consientas. ¿Ya? Hijo mío, versículo 15, no andes en camino con ellos, aparta tus pies de sus veredas. Por favor, niños, no se junten con amigos que ustedes saben que no son buenos amigos. Y yo sé que tú sabes si son o no son. Yo sé que, ¿sabes? Una buena señal o una buena evaluación que tú puedes hacer es ¿qué opinan tus papás de ese amigo? Yo tuve malas juntas muchas veces. Mis papás aborrecían esas malas juntas. Pero ¿cuál era mi pensamiento como adolescente? Mis papás están equivocados. ¿Me entiendes? Yo tuve juntas, niños, yo tuve amigos cuando joven, cuando adolescente, que cuando yo fui grande supe que dos de ellos, hermanos, uno ¿cierto? Se murió porque se pegó un balazo porque entró con su otro hermano a saltar a una casa, se pegó un balazo para ir al hospital y se mató, y el otro, el dueño, el caballero al que le robaron, lo mandó a matar en la cárcel. Y eran amigos míos en la adolescencia. Me juntaba con ellos, ¿entiendes? Entonces, cuando mi papá decía, no te junté con el Fabián, con los Muñoz, que los Muñoz son... ¿Qué hacen los Muñoz? Y así tenían los Muñoz. ¿Entiendes? Entonces, ojo con eso, hijos, no anden con los pecadores, no anden con la gente mala. ¿Por qué? Porque tú inevitablemente vas a aprender sus hábitos, ¿ya? Y por último, es necesario que nuestros hijos aprendan, ¿cierto?, a que nosotros como padres siempre permanentemente los tenemos frente al Señor en el trono. Nuestros hijos necesitan entender y saber, incluso con ellos, orar junto con ellos, Señor, por la salvación de nuestros hijos, ¿ya? Por la vida espiritual de nuestros hijos, por el corazón de nuestros hijos, ¿ya? Son tan importantes nuestros niños, y es tan doloroso ver cuando en la adolescencia obviamente abrazan más la rebelión que la sumisión. Pero hermanos míos, nosotros necesitamos entender que todos los días deben estar frente al trono de Dios en nuestra boca, ¿no? Orar por ellos, orar por ellos, orar por ellos. Tal vez tú y yo estamos, o alguno de aquí estará en una etapa en donde dice, pucha, ya estoy perdiendo la esperanza con mi hijo. No pierda la esperanza. O sea, en realidad, si usted y yo mantenemos nuestra esperanza en lo que yo puedo hacer, estamos fritos, porque, digamos, si no hicimos mucho en la niñez, entonces, pero ahora nuestra esperanza es Dios, que obre en el corazón de nuestros niños. Amén. Varios, por lo menos 5 consejos para terminar. ¿Cómo proceder en la adolescencia con nuestros niños? Que asimilen el Evangelio. Hermano,
predícales el Evangelio, no como con un sartenazo todos los días, ¿cierto? No significa, pero en todo. Muéstrales el Evangelio en el relato bíblico, muéstrales el Evangelio en la vida, hazlo consciente de sus luchas. Una relación correcta es que en la adolescencia ellos no necesitan tanto que le pongamos encima la mano a la autoridad, sino que más influencia, más conversación, mayor influencia, ¿ya? No temas las dudas que tienen ellos van a dudar hasta que si Dios existe o no existe. No temas esas dudas. De esas dudas arranque desde ahí hasta el Evangelio. Cambie su actitud en su interacción con su hijo. Ya no siga diciendo no eres bueno para esto, eres floja, eres aquí, no servís para nada. No. Proverbios 16 dice que habla de la dulzura de labios, de todo aquello, ¿cierto? Desarrolla una relación de adultos. Ellos no van a ser nunca más niños. Claro, son cabros chicos todavía en cierta manera, pero ellos están caminando hacia la adultez. Entonces ya no les tenga esa relación tanto de guaguita, de niñito, sino que ya converse cosas entendiendo que él está caminando hacia la adultez. Dé lugar a los desacuerdos. Hay cosas que sus hijos van a opinar distinto de usted en algunas cosas, ¿me entiende? No, pero que tú tenés que... No, hay lugar para digamos, no estar de acuerdo en ciertas cosas. Trate con asuntos generales. Ya no es sano tal vez andar retando que por qué corriste la silla, por qué desde la mesa. No, tal vez por el desorden hay que tratar, ¿entiendes? ¿Por qué te enojaste? Porque tu hermano te dijo, ¿por qué te enojaste? No, tal vez hay que tratar tema de ira, cosas generales, pecados generales. ¿Ya? Trate sus debilidades, haga consciente a sus hijos de con qué pecado ellos luchan más. Hijo, tú eres flojo, ese es tu pecado, con eso luchas harto tú. Yo estoy orando al Señor por ti por eso, y ora al Señor por eso, lucha por eso, hágalo consciente de su debilidad. Hijo, tú eres enojón, hijo, tú eres iracundo, yo también lo soy, tal vez lo sacaste de mí, ¿me entiendes? Pero hágalo consciente de cuáles sus pecados, son sus pecados, ¿ya? Y por último, ¿cierto? Confía a sus hijos a Dios. Téngalos todos los días ahí en la presencia del Señor, encomiendo a mis hijos a ti. Haz con ellos lo que sea necesario. Bien, oremos. Querido Dios, damos gracias por este tiempo que nos permite, Padre, hablar de nuestros hijos, que según su palabra son flechas en las manos de un cazador, Señor. Ayúdanos a dirigir bien esas flechas, Señor. A veces tenemos impericia, nos hemos equivocado muchas veces, pero ayúdanos, Señor. Amamos a nuestros hijos y ayúdanos a hacer tu voluntad en esto, Señor, y para tu gloria hacerlo bien. Ayuda a nuestros hijos. Yo sé que ellos luchan con muchas cosas, Señor, grandes cosas. Yo las luché, Padre, cuando fui adolescente. Padre, sálvalos, Señor, redímelos, tenga misericordia de sus corazones tiernos, Señor, porque muchas veces están envueltos en la rebelión de sus corazones, Señor. Tenga misericordia, salve sus almas y ayúdenle, Señor, a dirigir sus pasos a Cristo crucificado, que ellos puedan renacer por tu Espíritu Santo. Padre, encomendamos a nuestros hijos a usted, en nombre de Jesús. Amén.